Muy buenas tardes a todos. Soy el profesor Antonio Fernández Parada, del Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales de la Universidad de Granada. Antes de comenzar, como no, quiero agradecer a la profesora Elena del Valle que me haya permitido, una vez más, estar con vosotros, aunque sea en la distancia. Y espero que esta ponencia que os traigo, o este breve resumen que os traigo, sea de vuestro interés. Titulada Historias culturales de idas y venidas, cuando Jesús descansó antes de recoger sus vestiduras, lo que pretendemos es hacer un pequeño estado de la cuestión sobre un momento iconográfico muy raro, o no tanto, ahora veremos que no es tanto, en el que Cristo recoge sus vestiduras después de la flagelación, y concretamente en un modelo particular. Permítame una cita inicial que dice: el español encuentra en el misticismo un fundamento para su heroísmo e hizo del amor divino la mejor arma para su brazo. Y es que efectivamente, para entender las obras plásticas de la Iglesia española o del cristianismo, la sociedad española y su prolongación por toda Hispanoamérica, es obligatorio conocer, por ejemplo, el estado de la literatura mística de la época. Lo veremos a continuación. ¿Qué objetivos pretendemos con la presente ponencia? Pues primero, poner de manifiesto la dimensión literaria de la iconografía de Jesús recogiendo sus vestiduras después de la flagelación. Hasta el momento esta iconografía se ha utilizado o se ha explicado como el mejor resultado material de la Contrarreforma. Los autores siempre han hecho hincapié en lo barroco de estas representaciones, y no lo son. Ahora posteriormente veremos por qué. La idea ya estaba latente desde la Edad Media, la idea de los Cristos recogiendo sus vestiduras después de la flagelación, ¿vale? De hecho, de ellas se hicieron eco literatura, poesía, tratados artísticos, las propias fuentes grabadas, los grabados, las pinturas, esculturas, etc., ¿no? Lo que sí que es cierto que aportó el barroco fue el concepto de espacio, movimiento y el punto de vista. Comencemos para ubicarnos en el espacio. ¿Cuántos tipos de Cristo recogiendo sus vestiduras existen, ¿no? Nosotros en anteriores publicaciones hemos establecido 5 variantes y 3 subtipos. El primer tipo, uno de los más conocidos, será aquel en el que Cristo está de pie y simplemente recoge entre sus manos el paño, la túnica después de la flagelación. Los ejemplos más conocidos para vosotros quizás el Señor de Huanca y para aquí en España el Cristo de Salvador Carmona de 1760 en Salamanca. El segundo modelo es aquel en el que Cristo se arrodilla y recoge las vestiduras, pero se mantiene el cuerpo erguido, ¿vale? No lo arquea. Ese será otro modelo posterior. El tercer modelo, y el que es objeto de este estudio, es aquel en el que Cristo aparece recostado, de frente, con las dos piernas en paralelo y el tronco ligeramente levantado. Con sus manos recoge el paño y normalmente las manos las presenta atadas. Nuestro ejemplo paradigmático será el Cristo del Perdón del convento de capuchinos en Antequera, en Málaga, en Andalucía, al sur de España, ¿vale? Él va a ser nuestro lazarillo y por medio de su historia trataremos esta historia más grande que se extiende desde España hasta Hispanoamérica y cómo se establecen relaciones culturales entre los dos lados del mar. Tenemos un cuarto tipo, que es el Cristo recogiendo su vestidura, que clava las rodillas en el suelo y arquea el cuerpo para recogerlas. Existen 3 tipos, o 4 mejor dicho, pero muy brevemente. ¿Cómo se establecen? En función de que cuando clava las rodillas en el suelo y extiende el cuerpo, por ejemplo, en función del arcamiento o no, tendríamos la clasificación. Uno de los ejemplos sería en el que mantiene totalmente la espalda en paralelo al suelo. Y otros, por ejemplo, en los que hay un pronunciado arqueamiento desde las corvas hasta los hombros. Y se apoya las manos en el suelo o no las apoya, simplemente para que nos ubiquemos en el tiempo. El último tipo o modelo iconográfico de estos que les estamos contando serán unos cristos que literalmente están tirados en el suelo, y su principal característica es que la cabeza la ponen entre las manos y la inclinan sobre el suelo, digamos como si estuviesen un poco orantes, ¿vale? El que es objeto de estudio de esta ponencia y es el pretexto y nuestro lazarillo para contarles más cosas, se trata de un Cristo recostado con el tronco ligeramente erguido en actitud de reposo a la manera de Madame Recamier, la obra de David, apoyando las piernas en paralelo, los glúteos sobre la superficie, con las manos atadas y el rostro suplicante y la mirada perdida hacia el cielo. Esta cuestión de la mirada parece un detalle intrascendente, pero es básico que reparemos en él posteriormente, ¿vale? ¿Quién es él? Poco que los ubiquemos
este Cristo del Perdón del convento de capuchinos de la ciudad de Antequera. La actual imagen, realizada por Francisco Palmaburgo, fue realizada el 18 de agosto de 1940. Sustituye a otra de 1799 perdida en 1936 del escultor Miguel María de Carvajal, que a su vez dio materialidad física a una obra que se conservaba, a un lienzo concretamente, en el pórtico de la iglesia del convento de capuchinos. Este lienzo se perdió, pero a nosotros nos ha servido de pretexto para saber cuáles fueron sus antecedentes iconográficos, grabados, literarios, etc. ¿Nuestro objetivo cuál es? Saber de qué fuentes vivió aquel lienzo que no sabemos cómo era, más allá que era un Cristo recostado con su vestidura, porque además la documentación dice que el Cristo en madera de 1799 se hizo a imagen y semejanza del Cristo del lienzo. Vamos a intentar reconstruir brevemente un poco cómo pudo ser aquel Cristo del lienzo desaparecido y cuáles fueron sus posibles fuentes de inspiración, ¿vale? Desde el punto de vista de los modelos literarios, lo que nos interesa saber es qué le debía el pensamiento, el modelo que le debía al pensamiento de la Iglesia, ¿no? Por nuestra parte, de una selección de 1200 obras, en este caso de las propuestas por Melquiades Andrés, revisamos aproximadamente unas 400. Seleccionamos del total 21, publicadas entre 1377 y 1800, de las cuales 3 se editaron en el siglo XV, 8 en el XVI, 9 en el XVII y una en el XIX. Cuando en 1548 se publicaron los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, estos ya contaban con 9 precedentes. Y digo esto porque es importante, es una cuestión a reflexionar sobre ella, porque tradicionalmente los Cristos recogiendo sus vestiduras después de la flagelación se han utilizado para ilustrar la composición ignaciana del lugar. Y de hecho están intrínsecamente ligados con la compañía de Jesús. Cuando en 1605 Luis de la Puente publicó su libro, que ahora lo veremos, había ya 11 precedentes y 14 con respecto al texto de Álvarez de Paz. Menciono de estos dos autores porque son los que tradicionalmente se mencionan en los artículos relacionados con la iconografía de Jesús recogiendo su vestidura después de la flagelación. El texto de Luis de la Puente es de singular importancia. De él se editaron más de 377 ediciones. Atentos, 35 en castellano completa, 46 en compendio, 108 en francés, 62 en italiano, 40 en latín, 34 en alemán, 8 en inglés, 7 en portugués, 3 en bohemio, 27 en flamenco, 6 en polaco y 1 en árabe. Es curioso destacar cómo en el área germana, Flandes y Polonia se constatan más de 70 ediciones. Y es que es curioso que en estas áreas hay multitud de Cristos recogiendo su vestidura. Otro texto importante, simplemente para que veamos que las relaciones son bastante a tener en cuenta, el de María Jesús de Ágreda, su mística ciudad de Dios del año 1670, contó con más de 30 ediciones. El primer texto al que podríamos hacer alusión sería el de Santa Brígida de 1377, sus celestiales revelaciones, ¿no? Por mencionar algunos, desde ese punto de inicio que hemos mencionado, en 1526 Francisco Sánchez del Campo, con su libro Tratado de las devotísimas y muy lastimosas contemplaciones de la pasión del Hijo de Dios, dice: es pues que el Redentor fue tan cruelmente azotado, con el gran dolor y alteración de la sangre, sobredesvelado y muy fatigado toda la noche, quedó tan debilitado que a muy duras penas se podía mantener en pie. Por su parte, Luis de la Puente nos dice que es de creer que caería en tierra. Y Álvarez de Paz, en 1617, dice: azotado crueldísimamente, oh dulcísimo Jesús, fuiste azotado en la columna y caíste en tierra a causa de la debilidad. ¿Vale? Un ejemplo más. Dícenlo algunos contemplativos, y es de cosa creer que fue verosímil que sería así, que cayó en el suelo desflaquecido, aunque del golpe que se dio, la caída estremeciéndose, etcétera, etcétera, etcétera. Este es el texto de Alonso de Villegas del año 1652. O, por ejemplo, en 1659, el pseudo Buenaventura. Lo desataron de la columna, pero no se pudo sostener a causa de los excesos que él había recibido. Todas estas son ideas que podemos relacionar directamente con la iconografía de Jesús recogiendo sus vestiduras después de la flagelación en el momento en el que aparece recostado. Porque, como hemos visto, la selección de textos realmente nos valen para ilustrar literariamente ese pasaje. Una idea. Desde 1495 aparecen expresiones como mírale, y ahora lo comentaremos, es importante. Algunas apreciaciones, claro,
Nosotros nos estamos centrando en la iconografía en la que Cristo aparece recostado y sostiene el paño, pero todo el proceso de la flagelación, que no está codificado en los textos canónicos, pero sí en la literatura, o mejor dicho, en las obras de arte, se configuraría de la siguiente manera. Cristo es atado, azotado, se desmaya, con lo cual da lugar a la iconografía del desmayo, busca sus vestiduras, las descansa, las recoge, vuelve a buscar y puede llegar a levantarse. Todo este proceso lo podemos relacionar con los textos que hemos comentado anteriormente. Algunas obras que deberían conocer para que vean cuáles son los precedentes de este Cristo recostado, ¿no? Por ejemplo, el grabado de Lucas Kilian, autor que vivió entre 1579 y 1637, la escultura de Georg Pettel, fechada en 1630, el grabado de Abraham van Diepenbeck, autor que también vivió entre 1596 y 1675, el Señor del Desmayo, realizado una pintura por Juan Patricio Morlete y Ruiz, pintor que vivió entre 1713 y 1772 en México. O, por ejemplo, el Cristo caído después de la flagelación, obra de José Gamarra, realizado para el convento de Santa Catalina de Cusco. ¿Vale? Eso, algunos comentarios desde el punto de vista literario. Desde el punto de vista de los modelos, el que nosotros consideramos el más antiguo y que hemos podido rastrear y que se conocía seguro, es el Gala o el Gálata moribundo, que se conserva en los museos capitulinos, obra del periodo Arbana, realizado entre el 230 y el 220 a.C., se supone que copiaba un bronce griego. Formalmente, la colocación corporal es idéntica al Cristo del Perdón de los Capuchinos, con lo cual estas posturas estaban latentes para los artistas y los literatos como mínimo desde la antigüedad. Tenemos que hablar de dos fuentes de inspiración. Por un lado, fuentes de inspiración en este sentido, haciendo alusión a fuentes grabadas, para que quede claro de qué estamos hablando. Fuentes directas y fuentes indirectas. Con respecto a las fuentes directas, tenemos el grabado de Joan Sadeler, el Cristo Caifás o el Cristo ante Pilatos. Aunque no es la misma iconografía, pero cuando vemos el grabado, iconográficamente presentan la misma colocación corporal, con lo cual son los precedentes directos sobre los que los artistas pudieron trabajar para hacer los materiales pictóricos y los materiales escultóricos. Con respecto a las fuentes indirectas, por ejemplo, el grabado de Virgile Solís, el juicio de París, la Biblioteca Nacional de París, la Biblioteca Nacional de Francia. En él aparece París recostado, es un grabado totalmente pagano, pero cuya colocación corporal es idéntica a la de los Cristos recogiendo sus vestiduras. Desde el punto de vista pictórico, solamente les voy a mencionar tres ejemplos, tendríamos mucho más y los podrán ver, por ejemplo, en el texto de la ponencia, pero es que estos son básicos de comprender, ¿vale? Nos referimos a las obras de Juan de Roelas, la que realizó en 1616 y la que realizó en 1624, una para Cádiz, la primera para el convento de la Encarnación de Madrid y la segunda para Cádiz, actualmente en la Fundación de Medina Sidonia. Nos interesan estas obras porque nosotros pensamos que son precedentes directos totalmente del Cristo del Perdón del Capuchino y posiblemente de la pintura que había en el pórtico. Vemos un Cristo recostado, idéntica composición que el Cristo del Perdón, y hay algo muy interesante, que es que la escena está completada con un ángel que sostiene un niño, que representa al alma cristiana. El Cristo aparece mirando hacia arriba, con la mirada perdida y el rostro ligeramente levantado. Nosotros pensamos que realmente el Cristo del Perdón de Capuchino está intrínsecamente relacionado con esto, y que además de ser un Cristo que posiblemente recoja sus vestiduras después de la flagelación, o que recoge sus vestiduras después de la flagelación, es un Cristo además que contempla al alma cristiana. Y a continuación veremos algo que nos permite justificarlo, o muy sutil que nos permitiría justificarlo. En relación al cuadro de Roelas, en la propia ciudad antequera, esto es importante, tenemos otro cuadro, fechado o datado en el siglo XVII. Es idéntico que al de Roelas, con la diferencia que además de presentarse el ángel que sostiene al niño, que hemos dicho que representa al alma cristiana, aparecen los dos sayones. Claro, es que este cuadro lo tenemos que entender como un precedente directísimo de ese cuadrito o ese lienzo que existía en el pórtico del convento de los capuchinos. Algunas ideas más. Con respecto a la escultura, y ya vamos terminando. En Bogotá existen diversas obras y en otras partes del continente, ¿vale? En Hispanoamérica, en Sudamérica, existen varias obras, pero unas bastante interesantes que son ilustrativas. Por ejemplo, las obras de Pedro Lugo Albarracín, en Bogotá,
¿vale? Y corporalmente presentan idénticamente o de manera idéntica la misma colocación corporal que el Cristo del Perdón de Capuchino de Antequera, pero con la diferencia que es que en las obras de Bogotá o de Pedro Lugo de Albarracín presentan la cabeza hacia abajo y no es una cabeza contemplativa como hemos visto en el convento del Carmen de Antequera y como hemos visto en las obras de Juan de Roela. Si analizamos todo esto, nos lleva a pensar que el Cristo del Perdón de Capuchino de Antequera es una obra que presenta a un Cristo recogiendo su vestidura después de la flagelación, pero específicamente aquel que contempla al alma cristiana. Dicho esto, simplemente quiero, para terminar, deciros una cita que es cuanto menos siempre sugerente, ¿no? Que dice: el siglo XVII no ha creado más que más desgarradora que este Cristo que se arrastra en su sangre. Muchísimas gracias por vuestra atención. Quedo a vuestra disposición para cualquier consulta que podáis necesitar. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos.